En la segunda unidad vamos a analizar la legislación y cómo se organiza la prevención de riesgos laborales en la empresa. Comenzamos estudiando las obligaciones en materia de prevención del empresario. El empresario es el responsable de que en la empresa esté planificada toda la actuación en materia de prevención de riesgos, indicando qué hay que hacer en caso de que se presente un riesgo o un daño, cómo y con qué recursos se cuenta, qué personas son las encargadas de actuar y cuándo se tiene que actuar. También es el responsable de que los riesgos en la empresa se encuentren evaluados. Como vimos en la unidad anterior, los riesgos deberán ser evaluados siempre que no hayan podido ser eliminados con anterioridad. Y se deberá realizar una evaluación inicial y evaluaciones periódicas si se producen daños o hay indicios de que las medidas que se han adoptado para combatir esos riesgos no son suficientes. La evaluación se debe realizar por puesto de trabajo. Si un trabajador está presente en varios puestos o en varios lugares de la empresa, se deberán analizar los riesgos desde cada uno de esos lugares. Y se debe realizar en función de la probabilidad y de la severidad de que se produzca un daño, como estudiaremos en un apartado posterior de la unidad. También es el responsable de que se proporcionen equipos de trabajo y medidas de protección adecuadas. Las medidas de protección se utilizarán, como vimos en la unidad anterior, siempre que no se hayan podido eliminar los riesgos. Tanto los equipos de trabajo, es decir, las máquinas o herramientas que se utilicen, como las medidas de protección que se empleen, tanto si son individuales como colectivas, deben ser seguros, no deben entrañar nuevos riesgos. Además, se deben adoptar las medidas de protección de su uso, es decir, realizar los mantenimientos adecuados de sus equipos y de esas medidas de protección. El empresario también es el responsable de que se proporcionen los equipos de protección individual adecuados a cada trabajador. Siempre lo debe realizar de forma gratuita, es decir, no puede suponer ningún coste económico para el trabajador. Deben ser adecuados para cada puesto. Deben contener el marcado CE de garantía de calidad, como vimos en la unidad anterior. Deben ser adaptados y ergonómicos, es decir, tienen que ser adaptables a las características personales de cada trabajador. Deben ser de uso personal, debiéndose establecer, en el caso de que lo utilicen varios trabajadores, las medidas higiénicas necesarias. Y se debe informar sobre los riesgos de los que protegen, formar a los trabajadores en el uso de los mencionados equipos de protección, y el empresario también es responsable de vigilar que el trabajador los utiliza adecuadamente. Es responsable también el empresario de que en la empresa haya un plan de emergencia, donde se establezcan las medidas que hay que llevar a cabo en caso de posibles situaciones de emergencia, como un incendio o una inundación. En el plan de emergencia debe estar designado el personal que tiene que realizar las diferentes funciones y debe establecer los medios de coordinación con servicios externos, por ejemplo las urgencias o los bomberos. También el empresario es responsable de que se adopten las medidas en caso de riesgo grave e inminente en la empresa. Hablamos de riesgo grave e inminente cuando hay un riesgo de consecuencias graves para la salud de los trabajadores y que es posible que ocurra en un futuro inmediato. El empresario está obligado a incluir medidas e informar a los trabajadores de estas medidas que hay que emplear en caso de riesgo grave e inminente. Debe transmitir instrucciones para que se pueda interrumpir la actividad en caso de que se presenten estos riesgos. Pueden paralizar totalmente la actividad en la empresa, el empresario o los representantes de los trabajadores. El empresario también es responsable de que se informe y se forme adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos laborales de cada puesto, sobre las medidas de prevención y protección a adoptar. Debe facilitar el manual de prevención a aquellos trabajadores que deseen revisarlo. Debe facilitar formación teórica y práctica adaptada a los riesgos que haya en su empresa. Esta formación se debe realizar obligatoriamente dentro de la jornada de trabajo. Es decir, las horas que se dedican a formación en prevención de riesgos deben ser descontadas de su jornada laboral. Y el trabajador está obligado a participar en esta formación.
El empresario también está obligado a facilitar la participación de los delegados de prevención y los miembros del Comité de Seguridad y Salud en la empresa, que son los representantes de los trabajadores en materias de prevención en la empresa. Además, debe permitir la participación de los mismos en las decisiones que se tomen con respecto a la prevención de riesgos en la empresa. El empresario también está obligado a facilitar la vigilancia de la salud de los trabajadores en la empresa, a través de controles médicos periódicos que realizarán los servicios de prevención. Se deben realizar estos controles médicos al inicio de la actividad laboral, siempre que se produzcan reincorporaciones de trabajadores que hayan estado fuera por bajas, y al finalizar la actividad si ésta pueda entrañar riesgo para la salud de los trabajadores. Se realizarán las pruebas imprescindibles y necesarias, respetando siempre la dignidad, la intimidad y la confidencialidad de los datos médicos, comunicando solo al empresario si el trabajador es apto o no apto para el trabajo. En cambio, al trabajador se le transmitirán los resultados completos de ese control médico. El control médico a la salud de los trabajadores es voluntario, es decir, no se puede obligar a ningún trabajador a que pase por los controles médicos, a no ser que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador que está expuesto a mucho ruido y que se le realiza un control para saber si ese ruido está afectando a su sistema auditivo. También será obligatorio el control médico para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para los demás trabajadores o para terceras personas. Y también será obligatorio pasar el control médico si lo obliga una disposición legal. El empresario está obligado a prestar una atención especial a determinados grupos en prevención de riesgos. Así, en primer lugar, por maternidad y lactancia. Debe realizar el empresario una evaluación específica de los riesgos, realizando un listado de agentes y condiciones que puedan ocasionar riesgos para la salud de la trabajadora, del feto o del hijo. La secuencia de actuación en estos casos sería la siguiente. En primer lugar, se deben adaptar las condiciones de trabajo a la situación de la trabajadora, es decir, se debe intentar adaptar el trabajo para que la trabajadora lo pueda prestar en situación de seguridad para ella y para el feto o para el hijo lactante. En el caso de que no se puedan adaptar las condiciones de trabajo a la nueva situación de la trabajadora, se debe enviar a la trabajadora a otro puesto de trabajo en la empresa que sea compatible con su estado. En caso de que no se pueda cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo, en tercer lugar se debería suspender el contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia, es decir, se le debería dar la baja médica para que la trabajadora deje de ir a trabajar a la empresa mientras se encuentre en estado de maternidad o lactancia. También se deben emplear medidas especiales con los menores. Los menores tienen prohibida la realización de trabajos peligrosos. También hay medidas específicas para los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal. Una empresa de trabajo temporal es una empresa que contrata a un trabajador y lo cede de forma temporal a una empresa usuaria, que va a ser la que lo esté utilizando. En estos casos, la empresa de trabajo temporal está obligada a informar y formar al trabajador sobre los riesgos laborales. También está encargada de la vigilancia de la salud, es decir, de realizar los controles médicos al trabajador y de entregar los equipos de protección individual a cada trabajador. La empresa usuaria sería la responsable de que las condiciones de trabajo en la empresa sean las adecuadas y de informar de los riesgos específicos al trabajador. No se podrá contratar en ningún caso a trabajadores de empresas de trabajo temporal para determinados trabajos peligrosos. ¿Y cuáles son las obligaciones del trabajador en materia de prevención? El trabajador está obligado a utilizar adecuadamente los equipos de protección individual, las máquinas, las herramientas y a no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. Además, está obligado a informar de inmediato a superiores o a sus representantes de situaciones que puedan entrañar
riesgo para la salud de los trabajadores. Además, también está obligado a cooperar con el empresario en materia de prevención.